Bueno, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro segundo encuentro de este pequeño ciclo que hemos inaugurado el miércoles 9 de mayo sobre geopolítica y energía, con el objetivo de ir discutiendo algunas de las cuestiones o tendencias que nosotros consideramos fundamentales poner sobre la mesa hoy en el ámbito mundial y regional, que condicionan fuertemente a la República Argentina en lo que hace a los debates que cruzan energía y geopolítica. Nosotros en el primer encuentro hicimos un breve repaso sobre la problemática geopolítica, sus tradiciones, algunos conceptos que creímos fundamental compartir que tienen que ver con una aplicación directa a el análisis, a la descripción y a la comprensión de la problemática energética, que tiene que ver con el control y el acceso a regiones y recursos que son caracterizados generalmente como estratégicos o fundamentales para la supervivencia de las naciones, ¿no? Ese control y ese acceso también implican estrategias de conservación, de preservación de esos recursos que inducen no solo un intento de generar maniobras políticas o planificaciones propias sobre cómo usar de mejor manera esos recursos, sino muchas veces, en el caso de las grandes potencias, la propia planificación lleva implícita la negación del acceso a otras grandes potencias, a esas fuentes de recursos que son vistas como fundamentales, ¿no? Todo esto, en definitiva, es lo que se aborda desde la caracterización estratégica de un recurso, en donde interviene no solo el fenómeno económico, como decíamos en el primer encuentro, ¿no? El fenómeno social. Básicamente hay una caracterización que pasa por la dinámica que la política le impone a una comprensión más estratégica de los recursos, ¿no? Es por eso que necesariamente la comprensión de tiempo y espacio, de geografía e historia resulta siempre fundamental para entender estratégicamente un recurso como el de la energía, digamos, ¿no? Y cuando digo acá recurso y hablo de energía, yo al hablar de energía también puedo hablar de derecho y puedo hablar de bien natural. La idea de bien natural me lleva a otra caracterización totalmente diferente, porque ahí yo empiezo a dialogar con otro tipo de dimensión del problema, que tiene que ver con lo socioambiental, por ejemplo, que generalmente desde la visión de las grandes potencias jamás ha sido considerada como un elemento desde el cual hacer un análisis integral de la problemática energética. Porque básicamente de lo que se trataba es de generar los pasos necesarios a través de distintos tipos de maniobras que implicaban el uso del poder militar históricamente para garantizar el control y el acceso. Y en ese sentido preservar una fuente de recursos que era vista como estratégica. Esto es el antecedente fundamental que tenemos para encarar lo que nos proponíamos hoy para este segundo encuentro, que tiene que ver, por un lado, con reconstruir muy brevemente los comienzos de la historia petrogasífera, diríamos, ¿no? Como régimen energético dominante durante el siglo XX, que comenzó allá por los comienzos justamente del siglo XX, ¿no? Y cómo de alguna manera ese régimen dominante, a partir de las acciones de las potencias angloparlantes fundamentalmente, ¿no? Que fueron las que llevaron adelante toda la expansión mundial del sistema energético basado en los hidrocarburos fósiles, ¿no? Primero carbón, mucho antes justamente, con la primera gran revolución industrial, digamos, ¿no? Y después ya entrado el siglo XX, ante la presencia de las dos grandes guerras mundiales, cómo ese régimen energético va a ir lentamente generando o consolidando esa transición hacia la predominancia del petróleo, que aparece como el nuevo hidrocarburo que va a ser fundamental para el balance energético de todas las naciones, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, una caracterización muy breve sobre ese momento, para ir después a un balance general de cómo estamos en términos de distribución de recursos fósiles. Fundamentalmente vamos a fijar nuestra atención en el encuentro de hoy en gas y petróleo.
y la idea de ver qué ha pasado históricamente tanto con las naciones productoras, por un lado, como con las naciones consumidoras, por el otro. Y llegando finalmente más acá en el tiempo, tratar de entender por qué el mundo de los actores hidrocarburíferos en las últimas décadas no tiene ya mucho que ver con aquel mundo fundante de los hidrocarburos como régimen energético fundamental, que fue de la mano de las grandes empresas angloparlantes, digamos, ¿no? Sino que en realidad reproduce ya un juego un poco más repartido en cuanto a capacidad de incidencia o de poder de esos actores, digamos, en donde tenemos que poner la lupa sobre otros procesos políticos de alcance mundial y regional que han ocurrido, que posibilitaron que desde Medio Oriente, desde Asia, desde América Latina, emergieran otros actores que van a llevar sus intereses y sus motivaciones muy claramente al tablero energético mundial, digamos, ¿no? Y en ese sentido van a crear una disputa que no existía al principio del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, finalmente vamos a ver si esta idea que ha estado tan vigente en las últimas décadas respecto a, y que ustedes habrán escuchado, muy seguramente se habrán topado muchas veces con literatura o lo han visto aunque no siguieran el tema desde afuera, sobre si finalmente estábamos llegando a una era del pico de producción petrolera, ¿no? Es decir, esta fue una discusión que en las últimas décadas ha surcado países desarrollados y menos desarrollados y que ha tenido sus vaivenes. Nosotros después yo les voy a compartir algunas lecturas adicionales para ver de alguna manera cómo ha ido cambiando la orientación de los debates, de los enfoques sobre ese tema. Por un lado, pensando primero en la idea de que nos íbamos a quedar paulatinamente sin oferta suficiente, es decir, que era un problema de supplies, de suministro del recurso. Y por otro lado, cómo esa visión fue mutando en otra que empezó a caracterizar el problema también, cómo tratar de entender qué estaba pasando por el lado de la demanda de energéticos, de hidrocarburos, ¿no? Fundamentalmente de petróleo, y cómo se estaba comportando, y si ahí estaba habiendo un juego que de pronto podríamos caracterizar como diferente, digamos, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, nos lleva básicamente a un proceso de las últimas décadas que tiene que ver con varias dinámicas: eficiencia energética, diversificación de la matriz energética para la incorporación de otras fuentes de producción de energía, básicamente tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Y finalmente, algunos de los sectores críticos como industria, transporte, digamos, ¿no? Que han sido siempre fundamentales en la demanda y en el análisis de el uso final de los energéticos fósiles. Entonces, empezando muy brevemente por esta idea de, bueno, reconstruir algunos antecedentes, digamos, ¿no? El mundo petrogasífero dominante, sobre todo petrolífero, digamos, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, está muy relacionado con la expansión de los Estados Unidos ya como potencia imperial y colonial en el comienzo del siglo XX, con una fuerte implicancia en términos geopolíticos, porque los Estados Unidos estaban en ese momento construyendo su imagen como país que miraba al Atlántico por un lado, pero que miraba al Pacífico también. Por allí hubo un almirante, Mahan, que tuvo una gran relevancia en los estudios geopolíticos norteamericanos, que sostenía de que, bueno, la manera de consolidar el poder de los Estados Unidos era tratar de ejercer una influencia que le permitiera paulatinamente empezar a rivalizar con el juego de la potencia anteriormente dominante, que era Gran Bretaña, en el control total que tenía de los mares, digamos, ¿no? Que fue la gran plataforma del poder británico, digamos, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente. Entonces, desde esa impronta, desde 1860 aproximadamente, comienza un paulatino desarrollo de una incipiente industria hidrocarburífera que muy rápidamente y luego de 20 años va a generar
un proceso de concentración inicial de todo el desarrollo hidrocarburífero de la mano de la familia Rockefeller, digamos, ¿no? Que fue de alguna manera el emporio fundante del desarrollo hidrocarburífero norteamericano, ¿no? 1880, por ejemplo, ya la familia Rockefeller controlaba prácticamente el 80 y pico por ciento de la extracción de petróleo y el 90% de la capacidad de refinación, digamos, ¿no? Una industria que no tenía más de 20, 25 años de desarrollo y que había empezado con esta idea de un montón de apostadores que jugaban con la idea de un nuevo recurso que podía dar un salto de calidad al sistema energético en términos de la calidad de rendimiento energético que el petróleo podía garantizar vis a vis el carbón, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese desarrollo, diríamos, ¿no? Lo que siempre ha existido muy claramente es que los Estados Unidos comenzaron a rivalizar desde el apoyo de una política estatal fuerte y que siempre fue bipartidaria con las potencias coloniales europeas que tenían una presencia fundamental, como ustedes bien saben, en África, en Medio Oriente, fundamentalmente, y en el resto de Asia, digamos, ¿no? Entonces, los primeros años de la pelea por el control de ese recurso naciente y que empieza a ser estratégico en el mundo, se da de alguna manera a modo de una pelea entre sectores, si abonamos una visión en términos imperiales, diríamos, ¿no? Es una típica puja interimperialista, digamos, ¿no? Entre actores capitalistas, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, fundamentalmente, y otros actores que empiezan a aparecer en el juego muy paulatinamente y que se van a transformar en actores relevantes unas décadas después. Es el caso de lo que hoy es la Federación Rusa, digamos, ¿no? Y en ese momento era la casi naciente Unión Soviética, diríamos, ¿no? Y entonces, el desarrollo ese en todos los primeros años se dio de tal manera que es decir, el centro gravitacional, yo diría, decimos desde el punto de vista geopolítico, el pivote estratégico desde el punto de vista del reparto del juego energético fue la región de Medio Oriente, digamos, ¿no? En donde británicos y franceses y americanos, pero fundamentalmente británicos y norteamericanos, pujaron permanentemente por ganar espacios de poder en muchos de los que hoy conocemos como países que se fueron constituyendo como tales luego de la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Y en el periodo de entreguerras, que fue un momento muy grave y muy inestable económica y políticamente para la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Es donde ese juego, ese reparto de poder entre estos actores dominantes que en los libros de texto ustedes encontrarán como la conformación de las famosas 7 hermanas, que fueron algo así como las primeras grandes empresas que fundaron el negocio petrolero en el mundo, ¿no? En donde teníamos básicamente la Royal Dutch Shell, británica holandesa, la British Petroleum, que había sido antes la compañía anglo-iraní de petróleo durante el control colonial de la región, digamos, ¿no? Y las otras 5, perdón, que son de alguna manera la herencia de todo el esquema de poder creado por la familia Rockefeller. ¿Y por qué digo la herencia? Porque hay un pequeño detalle. En ese momento, allá por el año 1910, 11, 12, 1913, se generó todo un proceso de denuncia abiertamente por actividades monopólicas contra la familia Rockefeller, que controlaba varias de las empresas del sector petrolero. Y luego de la actividad, o sea, de una ley antimonopólica que fue célebre en 1913, como fundante de la industria petrolera también en los Estados Unidos, ese emporio Rockefeller se divide. Se divide y van a surgir lo que hoy conocemos como la Exxon, que no era la Exxon de ahora es la Exxon
que se fusionó hace años con Mobil, que era otra de las empresas herederas del Emporio Rockefeller. Van a surgir de ahí la empresa Gulf, que después desapareció y se fusionó con la empresa Chevron, que era la Californian Oil Company. Teníamos una en Nueva Jersey, otra en Nueva York, otra en California. Tres grandes conglomerados empresariales de los cuales surgió después todo el conjunto de estas empresas denominadas 7 hermanas, digamos, ¿no? Esto también yo después les voy a compartir un material como para verlo históricamente, ¿no? En ese momento el juego era muy claro. Digamos, las contrapartes de estos actores que dominaban en el juego del control de los hidrocarburos fundamentalmente eran un conjunto de jeques árabes que en realidad yo les diría, por de pronto tardaron muchísimo tiempo en ver cómo encarar una estrategia un poco más solvente como para tratar de reequilibrar ese juego que venía muy vinculado al interés de las grandes potencias. Y es recién en el año 1938 y anteriormente con la creación de nuestra YPF, aunque eso lo vamos a retomar en otros encuentros, pero en el año 38 con la nacionalización de Lázaro Cárdenas en México, y luego, 10 años después, con el gobierno venezolano que trata de pararse sobre esa nacionalización de Lázaro Cárdenas, regenerando un esquema de discusión con los Estados Unidos, básicamente, en términos de exigir un reparto diferente de los dividendos de la producción petrolera inicial. Porque básicamente lo que había funcionado en esas primeras décadas era que este pool de empresas se reunían, ellos determinaban los precios, digamos, ¿no? Es decir, básicamente las estrategias se movían en torno, ya hacia fines de los 50, en torno a una determinación de precios que generaban mecanismos de compensación entre las propias empresas, pero que dejaban afuera totalmente del reparto real de lo que se extraía a los actores de los países que eran los proveedores de los recursos, que eran como partener, digamos, ¿no? En promedio, hablamos de 1920, fines de los 50, hace 30 o 40 años, los países que eran propietarios de las reservas, o sea, los países productores, o por regalías o algún otro impuesto que pudieran cobrar, no se llevaban más de entre el 12 y el 16% de lo efectivamente extraído, digamos, ¿no? El resto, siempre más de un 80%, quedaba en manos de las grandes empresas internacionales, digamos, ¿no? Entonces, ese juego es el que se empieza a quebrar cuando aparece en el escenario una organización, la OPEP, justamente, que es la que permite desde el año 1960, fundamentalmente por diríamos, por el interés de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Venezuela, que son los actores fundamentales que van a empezar a mover todo el entramado de relaciones que intentan discutirle el reparto de dividendos y de ganancias al poder petrolero establecido. Y en ese marco se genera este nuevo club de países productores de petróleo con, como les decía antes, ¿no? Con la gravitación fundamental de los países de Medio Oriente, que en ese momento tenían más del 60% de las reservas conocidas. Y que con un actor extrarregional, pero muy, muy relevante ya en el juego energético como Venezuela, empezaban a tratar de generar una dinámica que por lo menos, a partir de las modificaciones de los contratos, con estados que reclamaban desde la idea estratégica la soberanía sobre el recurso, un reparto económico diferente, digamos, ¿no? Ahí en ese sentido va a haber todo un desarrollo que se va a hacer cada vez más complejo, en donde aparecen nuevas figuras jurídicas a modo de organización del régimen económico de los hidrocarburos, que va a ir de la mano del nuevo juego que van a tener los actores nacionales, digamos, ¿no? En ese momento histórico. Y van a aparecer los llamados contratos de servicios, digamos, o los procesos de nacionalizaciones, digamos, ¿no? Que entre los 60 y los 70
con mucha fuerza en los países árabes, van a generar las condiciones para apropiarse del control, de la propiedad, del manejo concreto de este conjunto de empresas y poder estar en mejores condiciones para cambiar el juego geopolítico con los tradicionales dueños de los recursos, digamos, ¿no? O sea que significa que la OPEP lo que configuró es una rediscusión por esto que siempre está detrás del negocio hidrocarburífero. ¿A qué le llamamos la discusión económica central? La renta. Es esta diferencia que históricamente aparecía entre una valorización internacional de ese recurso que va a ser crecientemente importante y el costo de extraerlo, digamos, ¿no? El costo de producción. Que en los primeros tiempos del desarrollo del mundo petrolero, lo que sí nosotros sabíamos, en esto el autor Michael Clerc, que es una de las referencias que le habíamos dado, justamente él dice, claro, los primeros tiempos del desarrollo petrolero se han caracterizado por el hecho de que básicamente nosotros teníamos una abundancia de recursos que podían ser extraídos a muy bajo costo y por ende las tasas de retorno energéticos eran realmente muy grandes. Es decir, el nivel de retorno energético en el comienzo del régimen petrolero que uno podía tener vis a vis el carbón, por ejemplo, ¿no? Que era la fuente predominante anterior, o cualquier otra que se pudiera generar, era el mismo, era el factor más relevante que estaba detrás de el fenómeno que se ha dado respecto a el porqué de la dependencia con los hidrocarburos en términos de su uso central para el sistema productivo, y fundamentalmente el petróleo en ese caso, y el porqué, en muchos sentidos, cuando ya con la OPEP de por medio, ¿no? Los países árabes más Venezuela estuvieron en condiciones de hacerle una jugada geopolítica a Gran Bretaña, Estados Unidos, a Francia, cuando ustedes ven la emergencia de la primera gran crisis, que fue la crisis del 73, en el marco de la guerra árabe-israelí, digamos, ¿no? La famosa guerra de Yom Kippur, que sucedió a la guerra de los 6 días del 67. En ese contexto, se produce una gran crisis que termina con un shock petrolero en donde estos países deciden tomar una medida que jamás habían tomado, que es decretar un embargo petrolero sobre las principales potencias occidentales. Y eso, para ser transitado en términos de resolución de la crisis, digamos, ¿no? Luego de 3 o 4 años en donde hubo una gran incertidumbre, y los países occidentales tuvieron que encarar todas estrategias individuales con cada uno de los países que formaban parte de la OPEP para ver cómo cada uno salvaba su ropa, digamos, ¿no? Porque esa estrategia, ese juego de la OPEP los sorprendió a los países occidentales. Y entonces en ese contexto, viendo sus suministros en peligro, viendo que las principales vías de comunicación marítima, que son como la savia fundamental en el negocio petrolero, podían verse en peligro en cuanto a la posibilidad de que pudieran ser boicoteadas de manera muy clara, justamente por estos poderes nacionales crecientes, ¿no? Eso derivó en que finalmente, en el caso de los Estados Unidos, con Kissinger a la cabeza en ese contexto, en el gobierno de Nixon, trataran de poner en marcha un rápido acuerdo y también en ese contexto crear algo así como lo que se denominó el Proyecto Independence, el Proyecto de Independencia. O sea, cuando los Estados Unidos se plantea por primera vez, necesitamos resolver el problema del abastecimiento energético propio, el autoabastecimiento. Esto Estados Unidos, cuando lo planteó con Nixon, bueno, al año o a los 2 años que Nixon lo planteó, rápidamente ese proyecto fue archivado. ¿Por qué? Porque se alcanzó una solución a la crisis. Ahí, digamos, el momento de la solución vino por el lado de un mayor reparto de dividendos para los países productores de petróleo y en un momento en donde las ganancias hasta se quintuplicaron después de la crisis del 73, empezó todo el juego que ustedes habrán conocido también y del cual nosotros somos tributarios o hasta dependientes, que fue el famoso juego especulativo financiero que empezó con los llamados petrodólares, que derivó en toda una maquinaria de préstamos que fueron dados a países subdesarrollados, entre los cuales estábamos nosotros como países latinoamericanos, y que derivó en nuestra gran crisis de deuda, ¿no? Las primeras crisis de deuda
dudas de los 80, digamos, después, ¿no? Y justamente todo ese proceso hay que verlo en conjunto, porque, digamos, cuando llegamos a fines de los 70, se produce un segundo gran episodio de crisis, que es la caída del régimen iraní, del Shah Reza Pahlavi, y la llegada de Khomeini al poder, digamos, ¿no? Ahí se produjo un segundo gran momento en donde lo que ya se activó directamente es un cuadro, yo les diría, abiertamente vinculado a escenarios de guerra, es decir, con el conflicto como principal protagonista. Vamos a tener la guerra entre Irak e Irán, muy vinculada a los intereses también de las potencias imperialistas, digamos, ¿no? Y ustedes fíjense que posteriormente a esto, digamos, durante los 80, cuando a partir de esa guerra los Estados Unidos y Gran Bretaña, con todo el avance de la llamada revolución neoliberal, parecen volver a controlar el juego sobre las potencias de Medio Oriente, ¿no? A partir de que el mercado entra en un periodo de menos turbulencia, digamos, ¿no? Desde el punto de vista financiero tenemos precios del petróleo que van a describir una tendencia un poco más predecible, precios más bajos, muy yo les diría, adecuados o cómodos para los países desarrollados, digamos, ¿no? Esto es comienzos de los 80, digamos, mediados de los 80, hasta comienzos de los 90, digamos, cuando se produce un nuevo pico por la primera guerra contra Irak, a partir de la invasión de Kuwait. Entonces, en todo ese momento, en todo este periodo, el cambio ya resulta notable en términos de que los factores geopolíticos, los factores de política interna de cada uno de los países, que intentan planificar sus esquemas energéticos de manera más independiente, es decir, los propios jugadores de las mismas empresas nacionales que ya tienen una presencia económica diferente, ya le plantean a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Japón, a Francia, una pelea diferente. Digamos. La pelea ya acá es un poco diferente en términos de reparto de poder, digamos, ¿no? Entonces, cuando aparece el escenario de guerra, inmediatamente lo que sabemos como tendencia permanente en los últimos 40 años en el mercado petrolero, que, digamos, los precios pueden entrar en ciclos de graves fluctuaciones y junto con ello empieza a aparecer otro fenómeno que no se fue hasta el momento actual. Y cuando veamos la semana que viene lo de los no convencionales, vamos a ver por qué hoy el fenómeno del que les voy a hablar, que es el de la especulación financiera creciente sobre las materias primas energéticas, está presente desde ese momento ya de manera permanente también, digamos, ¿no? Porque digo, la idea de la especulación financiera sobre el recurso lleva a esta idea que rivaliza con la visión de este bien como estratégico, que es la idea del commodity, digamos, ¿no? Es decir, en los 90, con la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Las potencias occidentales triunfantes, digamos, ¿no? La idea de la mundialización, la expansión de la globalización, digamos, con mucha certeza sobre lo que se venía, digamos, ¿no? La caída de la Unión Soviética, había determinado que las empresas petrolíferas dominantes tuvieran un reverdecimiento en todo el mundo, con estrategias de avance en lugares en donde de ninguna manera habían llegado hasta ese momento. Es el caso de la ex Unión Soviética, digamos, ¿no? Es decir, los 90, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, muchas empresas amigas del expresidente Boris Yeltsin, muy vinculado a las estrategias occidentales, y otras grandes empresas internacionales del gas y del petróleo, se hicieron de un montón de recursos en Rusia, digamos, ¿no? Y ese fenómeno provocó que con el cambio de tendencia nuevamente apareciera una reacción que está vinculada a la de Vladimir Putin, digamos. Él se plantea la reconstitución del poder nacional de Rusia de la mano de la recuperación de la propiedad y del manejo sobre el recurso energético, por ejemplo. Sin esa reflexión, el balance de poder sobre el que él llega no hubiera sido completa, digamos, ¿no? Es decir, fíjense, la problemática energética está en el centro ahí nuevamente de la idea de reconstitución del poder nacional de Rusia, por ejemplo. Y entonces, cuando llegamos a este periodo, que
que es en donde, de alguna manera, comienzos de la llamada posguerra fría, los 90, la década de los 90 se transita, como les decía antes, con un control muy fuerte que han logrado retomar las grandes empresas del sector, pero simultáneamente a ello se empieza a dar todo un proceso de recrudecimiento de la puja por el control de los recursos energéticos, que va a tener ahora nuevos protagonistas otra vez. Van a aparecer empresas chinas, va a aparecer Malasia, Indonesia, van a reaparecer los actores de siempre de Medio Oriente, Venezuela, con más fuerza a partir del chavismo, por ejemplo, fines de los 90, y todas aparecen con un replanteo muy vinculado o muy parecido a lo que había pasado en la anterior ola de nacionalizaciones en los 70, ¿no? ¿Cuál es la idea? Nuestros procesos de crecimiento económico, para tornarlos en un proceso tendencialmente, o que pueda ir, mejor dicho, tendencialmente a un proceso de desarrollo, solo será posible si logramos controlar un recurso crítico como la energía. Entonces, como bien dice Claire, muchos de los países, más allá del mayor o menor poder relativo que tienen, empiezan a pensar que si no hay una planificación adecuada sobre quién controla la propiedad de los recursos, cómo vamos a explotar los recursos, con qué reglas de juego, y cómo vamos a distribuir la renta, el resultado económico que nos da la explotación de esos recursos, si esos tres elementos no se ponen en discusión, pues lo que se garantiza es un escenario de subordinación permanente. Cuando ustedes ven en ese momento, fines de los 90 sobre todo, ¿no? Comienzo de los 2000, Venezuela, más tarde en otros países de la región, en Medio Oriente, digamos, ¿no? En China, en la India misma, en Rusia, la reflexión sobre estas dimensiones de la problemática energética aparece como central, digamos, ¿no? Entonces, todo esto reconfigura la puja, una puja creciente que se va a dar por el acceso a los recursos, y uno de los autores que yo le di con un texto, no casualmente les di un texto de hace 10 años, 11 años, porque lo que aprendemos a ver, lo que trabajamos en estas cosas, es que cuidado con casarnos con la foto de un momento determinado. Como verán, en la descripción que estamos haciendo, el juego de la geopolítica de la energía es muy cambiante. Los balances de poder son muy cambiantes. Los actores con determinado peso específico en un momento determinado no son los de otra época, digamos, ¿no? Entonces, como esto tiene que ver con procesos mundiales también y muchas veces de alcance regional, lo que sí tenemos que estar muy atentos a esto, digamos, porque lo que ese autor decía, que era el fenómeno dominante hace 10 años, que era este que yo les estoy describiendo, ¿no? O sea, las llamadas compañías petroleras nacionales, digamos, ¿no? Que, digamos, rearman de alguna manera un juego de mayor capacidad de presencia en el mundo, que empieza a encontrar, digamos, la posibilidad de poner en debate la propiedad de las reservas, el control de los niveles de producción, para qué tipo de procesos productivos, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a poner sobre la mesa la cuestión del reparto de la renta, digamos, ¿no? Y entonces, todo ese juego, más el conflicto en la región de Medio Oriente, que no deja de agravarse, porque en el 2003 vamos a tener la segunda guerra contra Irak, esta vez vinculada a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, digamos, ¿no? La destrucción del régimen iraquí, el encarcelamiento de Hussein, su posterior asesinato, y en el medio de todo esto, una situación que cuando ustedes ven, bueno, uno dice, ahora claro, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, veamos el caso de Irak, se reparten la torta sin ningún tipo de problema. Bueno, para el año 2007-2008 había quedado claro que habían armado un protectorado en Irak, pero lo que no había quedado claro en absoluto era que hubiera consenso dentro de las distintas fuerzas políticas y confesionales en Irak como para cambiar el estatus
de propiedad de la empresa iraquí de petróleos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Empezó una gran puja política que duró hasta hace muy poco tiempo, por la cual, digamos, ¿no?, aún distintos sectores enfrentados dentro del nuevo gobierno iraquí no estaban de acuerdo con enajenar sus riquezas petroleras para ser repartidas entre las empresas occidentales dominantes de siempre, digamos, ¿no? En un contexto en donde, digamos, buena parte de los países, digamos, trataban de resistir maniobras hegemónicas de los poderes centrales que estaban vinculadas a hacerse de sus recursos, ¿no? Y entonces, claro, ustedes me dirán, ¿cuál fue la consecuencia de ese juego? Bueno, en el caso de Irak, la consecuencia fue el caos estratégico. ¿Por qué el caos? Se llegó a una situación de empate, yo diría trágico, en donde el principal, digamos, la principal víctima del problema fue la capacidad de crecimiento de la industria petrolera iraquí, por ejemplo, ¿no? A tal punto que recién, hacia el año 2011, 2012, Irak puede volver a establecerse como había sido históricamente, ¿no? Un jugador muy importante en el mercado petrolero mundial. Pero en un escenario en donde la división confesional, el control imperial de las potencias occidentales, haciendo su propio juego, había generado una situación de cuasi desmembramiento político y territorial, digamos. Bueno, eso tuvo una gran incidencia sobre la capacidad del actor en términos de su capacidad de juego en el sector energético. Y tuvo una gran incidencia en otro gran objetivo que aparece en ese momento, que es tratar de debilitar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, digamos, ¿no? Que es otro aspecto que aparece detrás de esta puja que estamos viendo nosotros, ¿no? Es decir, también la estrategia norteamericana, que vamos a retomar en el próximo encuentro, que tiene que ver con la llamada estrategia de seguridad energética norteamericana, muy vinculada a los no convencionales, es un intento por terminar de consolidar un juego supremacista sobre los países de la OPEP y sobre otros países no OPEP como Rusia, que son vistos como rivales fundamentales en el mundo de la energía. Y atrás de eso está China. Y entonces, en toda esta situación nosotros llegamos a un contexto hace 10 años en donde un conjunto de empresas nacionales de muy variados países, digamos, ¿no?, son los que de una manera u otra van a hacerse del control de la mayoría de las reservas comprobadas de hidrocarburos, más de un 70% aproximadamente, y ellas van a tener la capacidad de control de la producción también en más de un 50%, pero con esta diferencia, digamos, ¿no?, con un criterio en donde no necesariamente los actores de la OPEP coincidían en todo momento y lugar con las estrategias de Rusia, la estrategia de la India, de China. Es decir, nunca ha habido algo parecido a un gran concierto geoestratégico global fuera de las potencias occidentales en términos de cómo jugar las cartas, digamos, ¿no?, para rivalizar con el intento de hegemonía occidental, digamos. Más bien lo que ha habido, entonces, es un juego un poco más repartido en términos del poder de fuego de estos países, pero además también una situación en donde la capacidad de prever no solo tendencias económicas que van a ser dominantes sobre, desde ya, la evolución del precio del barril, digamos. Es decir, sobre la evolución de la industria. Lo que decíamos antes al principio, ¿no? ¿Qué va a pasar respecto a posibles escenarios de falta de suministros, caída de la oferta, por agotamiento estructural, natural, de las riquezas existentes hasta el momento? ¿Qué pasa por el lado de la demanda? Todas estas preguntas empiezan a intentar responderse solo en las últimas décadas de la mano del crecimiento de la conflictividad en el mundo del petróleo. Porque el crecimiento de la conflictividad, ¿qué hace? Que, bueno, los actores que están en una situación, si se quiere, mucho más vulnerable, diríamos, ¿no?, que son todos los grandes demandantes de la energía, que básicamente también
digamos, están en el este y en el norte, si miramos el mundo, el planiferio, el este y el norte, donde están buena parte de las sociedades pujantes que además controlaban hasta hace pocos años el mundo de la energía. Bueno, pues ahora hay una puja en ese mundo, ya no lo controlan tan fácilmente. Entonces, el sur subdesarrollado, que es básicamente donde se ha concentrado históricamente los actores productores de hidrocarburos, empiezan a plantear distintas pujas, digamos, ¿no? Que son un poco la que hemos estado recorriendo. Entonces, hoy ustedes van a encontrar que, diríamos, tanto los bancos, las grandes bancas de inversión con sus departamentos de prospectiva energética, consultoras, tipos que siguen esto desde el mundo académico como Claire u otros como Daniel Shergin hoy, que es otro americano que en los últimos años ha hecho muchos aportes respecto a la comprensión de los comienzos del mundo petrolero, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde distintos lugares todo el mundo comprende algo. Es muy difícil establecer, fuera de intentar describir un momento particular del desarrollo de la problemática petrolera, es muy difícil establecer criterios de previsión, digamos, ¿no? Prospectivos incluso, en relación a cómo van a evolucionar las políticas de los actores. Y esto es fundamental porque lo que hoy sabemos que lo que los grandes centros estadísticos, ¿no? Relevan respecto a cómo estamos en términos de reservas, producción y consumo, que son las tres variables fundamentales. Si uno ve los números año a año de British Petroleum, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de la Agencia Internacional de Energía, pues básicamente el juego, digamos, ¿no?, de ese reparto que nosotros conocíamos históricamente, solamente puede empezar a ser alterado por nuevas tendencias que hoy estamos empezando a ver, que necesitamos mucho tiempo para determinar si van a poder ser tan determinantes en el juego del reparto del poder en la energía. Y esto tiene que ver con los recursos no convencionales, que vamos a tomar en otro encuentro. Porque lo cierto es que cuando, más acá en el tiempo, en las últimas 2 o 3 décadas, diríamos, ¿no?, cuando se comienza a hablar desde estos distintos centros de poder, ¿no?, sobre si estamos llegando efectivamente a un punto crítico, que tiene que ver con que la oferta de energía va a ser insuficiente ya para cubrir el crecimiento permanente de la demanda, digamos, ¿no? Pues en realidad tenemos 2 grandes momentos en esa imagen, ¿no? Por un lado, un momento en donde se pensaba muy concretamente que íbamos sí hacia un escenario de crisis de la oferta. Porque claro, lo que en realidad estaba empezando a entrar en crisis era, como dice Michael Clair, la era del petróleo fácil. El petróleo fácil era aquel recurso que uno podía obtener con costos de producción más o menos manejable y que lo podía extraer incluso, digamos, desde una superficie más o menos próxima a la Tierra, digamos, ¿no? Y entonces, diríamos, cuando empiezan a darse desarrollos tecnológicos crecientes, que empiezan a elevar o a poner una duda sobre la posibilidad de que esos niveles de oferta o de reservas comprobadas, digamos, ¿no?, puedan crecer en el futuro por el uso de nueva tecnología que me permite llegar, por ejemplo, a campos offshore en el mar o a campos, digamos, que si bien tenían recursos, pudieran ser de alguna manera puestos en producción a partir de nuevas técnicas, como va a pasar con los no convencionales, el caso del fracking, digamos, ¿no? A partir de eso, entonces, el escenario de la ecuación de cuánto recurso hay empieza a cambiar de parte de los que manejan el control del negocio, digamos. O sea, pero cambia para unos los que fueron los dueños iniciales y cuyo poder fue contestado por las empresas nacionales, y cambia para los otros también, es decir, cambia para todos. En el sentido de que lo que se genera acá es un escenario
de muy difícil pronóstico. ¿En qué sentido? Porque retroalimenta la puja geopolítica. Y además van a aparecer en estos años, a partir de este nuevo escenario de maximización productiva al que necesitamos llegar para sostener la demanda, empiezan a aparecer en muchas comunidades. No es solo un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno muy creciente en los Estados Unidos, ¿no? La gran preocupación de muchas comunidades por los efectos medioambientales crecientes y acumulativos de estos nuevos procesos productivos, digamos, ¿no? Es decir, ponemos todo sobre la mesa, todo esto empieza a aparecer como reacción social también, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver, en definitiva, dónde estamos en el reparto de lo que hoy realmente existe como reservas probadas, no ha cambiado mucho en las últimas décadas el escenario según el cual Medio Oriente sigue siendo más o menos el poseedor de la mitad de las reservas conocidas en el mundo. Hoy Medio Oriente, a diferencia de hace 3 décadas, que tenía más del 60% de la reserva, estará en el 47-48%, según los últimos números de los principales centros estadísticos mundiales. Pero Medio Oriente, digamos, a la vez, en términos de producción y consumo, es una región que en las últimas décadas sí ha dado un salto en términos de lo que consideramos es una problemática que se puede entender en torno a la cuestión de la intensidad energética. Sus sistemas no necesariamente se han tornado más eficientes, sino que han hecho mayor uso de energía. Muchas veces ese mayor uso de energía necesaria para obtener tal vez la misma unidad de producto empieza a generar que los sistemas empiecen a ser crecientemente deficientes, digamos, ¿no? Y entonces la dinámica que se va a dar en Europa, en Asia-Pacífico, que es contraria a la de Medio Oriente en ese sentido, porque en términos de consumo, aproximadamente el 60% de los recursos petrolíferos y gasíferos históricamente han sido demandados en las últimas 5 décadas por los Estados Unidos, la Unión Europea y en los últimos 20 años crecientemente Asia-Pacífico. ¿Quién es la atracción ahí? La atracción la lleva adelante China, fundamentalmente. Cuando uno mira, lo de China es realmente tremendo. Cuando uno mira una progresión simple, año 1990, China explicaba aproximadamente el 8% de la demanda energética mundial, hablando de hidrocarburos, ¿no? Petróleo fundamentalmente. Año 2006, 15, 16 años después, ya China explica más del 15% de la demanda energética mundial. Año 2016, 2017, China ya supera el 20%. Históricamente, nosotros veníamos de un proceso en donde los Estados Unidos solo explicaban un cuarto, el 25% de las crecientes demandas energéticas en el mundo, digamos, ¿no? Siendo el poseedor de un tercio de esas reservas, realmente, digamos, ¿no? Es decir, con lo cual, en la distribución del juego energético, cuando les pase después en estos días algunas filminas que seleccioné como para que la tengamos, digamos, ¿no? Esta división entre los actores, digamos, ¿no? Cómo es el juego de las reservas, de la producción y del consumo, en los últimos años tuvo un gran cambio fundamental, que fue la incorporación de otro gran actor por un proceso de certificación de reservas que se ha dado justamente en la faja del Orinoco, en Venezuela, que la incorpora como el primer o segundo poseedor de reservas de petróleo a nivel mundial junto a Arabia Saudita, digamos, ¿no? Ahora, cuando yo digo esto, que ya era conocido en el 2014, por eso la región pasa de tener, América Latina pasa de tener más o menos, de poseer entre el 12 y el 13% del conjunto de las reservas probadas a comienzo del año 2010, a detentar aproximadamente el 20% del total de las reservas, digamos, ¿no?
ahí ha habido un cambio importante, que está vinculado fuertemente a la incorporación de las reservas venezolanas. Ahora, esas reservas, en buena medida certificadas, en buena medida no han sido puestas en producción todavía. Y van a requerir, justamente en un contexto como el que estamos viviendo, de el desarrollo de ingentes recursos de capital y de tecnología para explotar recursos que son de muy difícil acceso, digamos, ¿no? Son petróleos pesados, extrapesados, digamos, ¿no? En donde el problema que empieza a aparecer es lo que decíamos antes. Estructuralmente aparece un problema que hay que manejarlo en el desarrollo, en el devenir del sector, que es cómo garantizar que la tasa de retorno energético siga siendo más o menos manejable para la estabilidad de los sistemas energéticos. Porque si yo de pronto no puedo garantizar que las nuevas producciones que se incorporan puedan tener tasas de agotamiento que de alguna manera reproduzcan los típicos pozos convencionales, digamos, ¿no? Que hablábamos, 20, 25, 30 años de explotación, con una tasa de declinación que era, digamos, que podía reconstruirse a partir de los estudios de reservas, pero que se sabía que iba a haber un punto en donde la declinación iba a comenzar, inevitablemente, y que la única manera de reemplazar esa declinación, que ya no se iba a reemplazar desde esos pozos, era seguir perforando, digamos. Seguir perforando e ir a más actividad, digamos, ¿no? Ahora, el tema es que, entonces, en la actualidad, la discusión que en los 90 y a comienzos de los 2000 preocupaba mucho sobre el pico de producción petrolera, hoy crecientemente se transformó en otro tipo de discusión. Entonces, la respuesta sería, hay como un consenso en la comunidad de entendidos de la problemática de que nosotros estamos sí ante una imposibilidad de acumular nuevas reservas en recursos petrolíferos convencionales, digamos, ¿no? Que son los que han estado altamente explotados en los últimos 60, 70 años, digamos, ¿no? Cuando uno mira una filmina que les voy a pasar también, ¿no? Entre la década de los 50, de los 60 y de los 70, se acumularon buena parte de los descubrimientos incorporados como reservas en el mundo petrolero conocido. Luego, desde los 80, los descubrimientos empiezan a descender de manera preocupante. Y a partir de allí la incorporación de reservas no reproduce el mismo nivel, digamos, de desarrollo que habían tenido en los primeros años. Por ende, el fenómeno de la sobreoferta. Cuando Estados Unidos e Inglaterra controlaban el juego, lo que recurrentemente teníamos era un fenómeno de sobreoferta, digamos, el tema de la fácil extracción, lo que decíamos antes. Cuando aparece el OPEP, el juego empieza a estabilizarse y aparecen las estrategias de control de oferta. Para decir, no, bueno, como parte de que yo quiero recuperar ganancia y riqueza por esto y renta, bueno, yo también tengo que empezar a poder controlar la oferta de mi recurso. Porque en un escenario de sobreoferta deprimo los precios permanentemente, digamos, ¿no? Que es uno de los juegos que está permanentemente detrás del sector. Ahora, con el desarrollo de los no convencionales, en Estados Unidos se está dando una disputa muy interesante. Porque como que hay una fuga hacia adelante, los Estados Unidos se emerge como un gran productor, pero a la vez hay una discusión que ya no va por el sustrato del negocio de los actores, sino que ya emerge hasta entre los mismos diarios financieros, digamos. Ustedes van por Wall Street Journal, The Economist, hace tiempo que están discutiendo sobre si esta presencia en los no convencionales de los Estados Unidos esta irrupción en el mercado que estaría cambiando las reglas de juego conocidas hasta ahora, puede ser sostenible financieramente en el tiempo. Esta es una discusión que está presente. Y vamos a retomarlo la semana que viene esto. ¿Por qué se da? Porque en realidad, decíamos antes que el otro factor que analizábamos, ¿no? Que era el factor de la especulación creciente, ¿no? Es decir, en los últimos años, antes que apareciera el nuevo Eldorado de los no convencionales,
las grandes empresas occidentales, fundamentalmente las americanas y las británicas, han estado en procesos permanentes de fusión y adquisición. Por un lado, se han fusionado entre grandes, por otro lado, han tomado a juniors, a empresas más pequeñas, muchas de ellas vinculadas al negocio inicial de la exploración, como pasa en el mundo minero, digamos, ¿no? Y entonces, los comienzos de los 2000 nos devuelven jugadores que son realmente pulpos, digamos, ¿no? En donde entonces las barreras para la entrada en el negocio hidrocarburífero son cada vez más imposibles de franquear, digamos. Porque la Chevron que tengo ahora, que era la vieja Standard Oil de California, es la Chevron que en los 80, digamos, se comió la Gulf Corporation y que después en el 2001 se fusionó con la Texaco, digamos. Entonces, la capacidad de juego y de control, y no solo eso, de poder financiero, de capitalización propia, digamos, ¿no? De recurso humano también, de recurso humano distribuido en todos los eslabones de la cadena. Todos los eslabones de la cadena, desde la exploración, desarrollo de campos, producción, hasta la comercialización final de la energía, digamos, ¿no? Es decir, estas empresas siguen teniendo un know-how, diríamos, un conocimiento histórico fundamental, están en los primeros lugares en términos de la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías, pero a la vez también, diríamos, otros países, como estábamos diciendo antes, aparecen en este juego de manera determinante y generan entonces que los ámbitos de conflictividad sean hoy más determinantes, digamos, ¿no? Entonces, crece el conflicto por la apropiación de los recursos, de la renta petrolera. Lo que aparece es una presencia de intentos de juegos cooperativos, en muchos sentidos, en el marco de la OPEP, que tienen su éxito en función de las épocas que consideremos, digamos, ¿no? El comienzo de los 2000, con la llegada de Chávez, luego de más de una década de precios deprimidos del petróleo, generó que la OPEP se diera una política inicial llamada de banda de precios, ¿no? Que permitió empezar a establecer un aumento paulatino de precios en un contexto de conflicto, como se estaba viviendo en la región de Medio Oriente, y de mayor puja por los recursos energéticos en el mundo, que hizo que la OPEP empezara a ver con muy buenos ojos la necesidad de adoptar políticas de control de oferta permanentes para defender el precio. Porque recurrentemente el sistema, controlado por las viejas grandes, digamos, ¿no?, del sector, al generar el fenómeno de especulación financiera y el fenómeno de sobreoferta, liquidaba permanentemente la posibilidad de un juego más autónomo por parte de otros actores, digamos, ¿no? Entonces ahora, en la OPEP, ¿ustedes qué ven? Ven por un lado que hay como una estrategia de los países occidentales de seguir debilitándola, de los Estados Unidos ahora con el avance de su estrategia petrolífera y gasífera no convencional, tratando de pegar sobre la posibilidad del juego colaborativo, cooperativo en la OPEP. Y por otro lado, la OPEP, aún con sus grandes diferencias, ¿no?, hoy con una rivalidad creciente, que es la de Irán y la de Arabia Saudita, que es la predominante en este tiempo, ¿no? Sí, porque son dos actores que en términos de su agenda de seguridad y política juegan para campos diferentes, claramente. Pero a la vez no le queda otra que sentarse en la mesa de discusiones y decir, bueno, señores, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Diríamos, en un escenario de sobreoferta, como en el que estábamos nuevamente, gracias al no convencional americano, gracias a otros países que siguen bombeando, porque todos quieren vender su recurso, digamos, ¿no? Los tipos dijeron, bueno, acá ha llegado el momento de establecer algunos parámetros para que, digamos, ¿no?, esta ofensiva, digamos, ¿no?, neoliberal, imperialista, vista desde estos países, no nos lleve puesto a todos, digamos, ¿no? Y ahí es interesante ver esto, vamos a tratar de tomarlo la semana que viene, es decir, un actor que crecientemente ha entendido este juego, ¿no?, y que ha dado
cuadros importantísimos en las últimas décadas. Digo, en el mercado petrolero, ¿no? Y que saben muy bien de qué hablan, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el mismo que firma, como lo hizo el año pasado, acuerdos militares estrambóticos con el señor Trump, digamos, ¿no? Pero es el mismo también que se sienta en la mesa para decir, che, bueno, mira, yo tengo que defender mi oferta, digamos, ¿viste? O sea, yo tengo que jugar de una manera porque mis arcas, digamos, ¿no? La renta que yo estoy obteniendo ante esta ofensiva está siendo puesta en peligro, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los mismos países hay actores que van a pujar de manera muy diferentes por tratar de sostener, digamos, ¿no? En esa puja una presencia, digamos, que es vista como amenazada, digamos, ¿no? Por esta nueva ofensiva de los Estados Unidos. Y yo le diría, para ir concluyendo, antes de ir a un corte, digamos, ¿no? Decíamos que, bueno, en el reparto más o menos de reservas, producción y consumo es el que hemos conocido en las últimas décadas, con ese cambio fundamental, ¿no? La presencia de China ha desestabilizado todos los patrones de consumo. Cuando uno ve el consumo energético por sectores y su evolución, que es un poco el cuadrito que les di, digamos, ¿no? Si miramos esto, tomamos ahí de Roberto Cosul, que es un gran estudioso de la problemática energética. Si ustedes ven, en el cuadro 1 tenemos el consumo total de energía a escala global en 2012. Tomamos un año, diríamos, para poner ciertamente en perspectiva lo que ya venía pasando con estas nuevas dinámicas, ¿no? de las que estábamos hablando, muchas de las cuales tienen que ver con Asia-Pacífico. Ustedes ven, en el consumo total de energía, si miran de alguna manera qué pasa con esta división fundamental, ¿no? América del Norte y Europa, que ha sido el sector geográfico predominante siempre, ¿no? En cualquiera de los usos finales empieza a tener, digamos, ¿no?, una diferencia menos marcada ya con el resto del mundo. Cuantitativamente, el resto del mundo empieza a usar cada vez más energía producto de los requerimientos de los procesos de urbanización, de sus propios sistemas productivos y del crecimiento de la población, que son los elementos fundamentales que intervienen. Pero el dato más interesante, por ejemplo, es qué ha pasado en el mundo industrial. El dato que vemos aquí, ¿no?, es que en los últimos 30 años, todos los procesos de relocalización de grandes empresas, digamos, ¿no?, dirigidas en buena medida al mundo subdesarrollado, sobre todo Asia-Pacífico. China ha sido un gran receptor de ese tipo de empresas. América Latina en menor escala, digamos, ¿no?, implican que se han ido trasladando los patrones de consumo global de energía a esas regiones del mundo, digamos, ¿no? Y fíjense el cuadro 3, en la segunda hoja. En la industria, lo que antes era una relación inversa, para el año 2012, el consumo total de energía a escala global, en el sector industrial, el 37% representa América del Norte y Europa y el 63% es el resto del mundo. Esa lógica se invirtió. Es una lógica que 30 años antes era al revés, digamos. Y cuando vemos el dato que sí me gustaría que veamos con más cuidado, el del cuadro 4, el consumo total de energía por habitante, medido por habitante, esto siempre en una unidad a la que se reducen el resto de las unidades, que es toneladas equivalentes de petróleo, digamos, ¿no? Al analizarlo por habitante, vean por sectores justamente, América del Norte y Europa, en lo que hace al transporte, que es un gran demandante de energía fósil y de petróleo y sus derivados, históricamente. 1080 toneladas por habitante, esto es por año. El resto del mundo, 180. Y la relación ahí
es de 6 puntos. O sea, esto significa que los países occidentales, que son los que han venido haciendo esfuerzos en materia de eficiencia energética, son los mismos que a la vez reclaman un mayor uso de energéticos en el mundo. Y son los que siguen explicando la mayor apropiación de los usos finales de la energía en sectores críticos como el transporte, diríamos, ¿no? Fíjense esta relación, digamos, ¿no? Es realmente explica muy claramente dónde están unos y dónde están otros, digamos, ¿no? Con lo cual estructuralmente hay cosas que no han cambiado. Cuando ven el panorama de la generación eléctrica, América del Norte y Europa explican 2.206 toneladas por habitante contra 478. 4,6 veces más. El mundo, esa parte del mundo desarrollado versus el resto del mundo. En el caso de la industria, la relación ahí baja un poco, por lo que decíamos antes, ¿no? 3,2. Residencial y servicios, 6,8. Y en el total, 4,5 veces más. El mundo desarrollado versus el resto del mundo. Y cuando uno ve, justamente, ¿no? Cuando compara todas estas problemáticas en conjunto, ¿no? El rendimiento energético de los sistemas versus los patrones de eficiencia energética que estos sistemas alcanzan, sumado a el uso creciente de recursos, lo que uno observa que sí, hemos visto estrategias conducentes en el mundo occidental ante la aparición de las crisis petroleras de las que hablábamos por trabajar en el uso más racional de los recursos energéticos, en reducir la dependencia desde esa investigación y el control de mecanismos más racionales de producción de energía. Ahora, en el global, digamos, la cantidad de recursos energéticos que este mundo desarrollado y aún con mayor acceso a tecnología necesita, sigue siendo estructuralmente diferente a la que necesita el conjunto del universo de países menos desarrollados. Por eso ahora, ¿cuál es la gran tensión en la que está el mundo respecto al reparto del gas y del petróleo, ¿no? Es que China y la India, sobre todo, que son las que traccionan el gran aumento de la demanda, más de 2/3 de la demanda creciente en los últimos años y de aquí hacia adelante, las previsiones las vinculan con la demanda china e india, digamos, ¿no? Y entonces, eso cruzado con una población que hacia el año 2050 va a estar en los 9.500 millones de habitantes, digamos, ¿no? Y cruzado con este tipo de tasas de uso de energía por parte de los habitantes de las distintas regiones, nos plantean situaciones que nos están acercando a tener que discutir escenarios que tienen que ver sobre la sostenibilidad del sistema, digamos, ¿no? Y si entonces no hay que abrirle paso a estrategias que, por un lado, democraticen el control y el acceso a los recursos energéticos y a la vez piensen en generar sistemas un poco más equilibrados y por ende con riesgo de seguridad más controlables en términos de la producción de energía, ¿no? Porque justamente, como les decía antes, ¿no? Uno de los grandes debates a futuro es, ¿será sostenible un nuevo modo de producción fósil que me lleva crecientemente a tensionar los rendimientos energéticos cuando de pronto es mucho más lo que voy a tener que utilizar para poder obtener la misma cantidad de energía, digamos, ¿no? Dicho en un modo fácil, digamos, ¿no? Con lo cual, ese es un lado, junto con un aspecto, junto con el del balance medioambiental y el del juego especulativo. Son los tres grandes aspectos que aparecen hoy poniendo en cuestión el avance sin pausa de la industria hidrocarburífera, digamos, ¿no? Y por eso, finalmente, la tendencia a la que hablábamos antes, el pico de petróleo, no,
los entendidos dejaron de discutir esto porque dicen, bueno, vamos hacia un nuevo optimismo, nuevas tecnologías, no convencionales, y ahora se trabaja sobre la demanda. Sobre la demanda se trabaja en un escenario como este, en donde, diríamos, en el juego de la eficiencia, ¿no? Y de lograr matrices más diversificadas, digamos, ¿no? Bueno, no todos estamos en condiciones de entrar de la misma manera, digamos, ¿no? Y el problema es no entrar en ese proceso para convertirlo después en un juego financiero, digamos, ¿no? Que es un poco el peligro en el que podemos entrar cuando son las mismas grandes potencias de pronto, ¿no? Las que nos ofrecen las nuevas tecnologías para llegar a una energía más asequible, más accesible. Y bueno, pero cuando empezamos a discutir la problemática de los precios, ¿no? De cómo se generan los balances energéticos entre fuentes, digamos, ¿no? Y quién controla el juego, ¿no? Es decir, ¿y cuánto hay de capacidad de regulación nacional en el juego de la diversificación de la oferta energética? Lo estamos viviendo nosotros en la Argentina con la introducción de los renovables, digamos, ¿no? ¿Quién? Justamente, en esquemas de dolarización, ¿quién controla esos juegos finalmente? O sea, y esto vamos a ver en otro encuentro también después, o sea, hacia el final, las discusiones en Dinamarca, en Alemania, por ejemplo, en España, ¿no? En Suecia, digamos, ¿sí? Que son algunos de los países que han encarado en las últimas décadas estrategias de avance hacia la diversificación de las matrices energéticas, en donde empieza a aparecer un poquito el problema, y esto no parece tan accesible ahora, los temas de precios, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con el Edén que nos prometían, digamos, ¿no? Por eso, para cerrar, lo que tratamos de ver hoy es esto. De alguna manera, en esta cuestión, como bien decía un sabedor de estos temas, un matemático de Oxford, Bernard Momer, que allá por comienzo de los 2000 estuvo aconsejando al expresidente Hugo Chávez sobre cómo encarar una reconfiguración de los esquemas de propiedad y de régimen económico de la energía en Venezuela. Este tipo decía, el problema es que el juego de la energía es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos del mercado, digamos, ¿no? Y en realidad el que te lo decía era un tipo del mercado, ¿eh? No es que, diríamos, ¿no? Quiero decir, las capacidades de actores que regulen en este juego, para nosotros siguen siendo los estados, digamos, ¿no? Junto con sociedades que estén debidamente informadas, resultan ser elementos fundamentales a tener en cuenta porque, diríamos, en este juego, si no, terminan ganando siempre los más poderosos. Y como ven, digamos, al final, con todo el escenario de puja que estamos viendo, la forma en que se reparte el uso final de la energía sigue siendo determinado por los grandes países desarrollados. Y entonces desde ese lugar se pide después a los menos desarrollados que paren la mano con los índices de intensidad energética de su sistema, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual, quiero decir, vamos a hacerla más compleja la discusión, o sea, porque está esta discusión política, que es geopolítica, digamos, que tiene que ver con el poder, pero está en el medio, digamos, ¿no? Es decir, no llegamos a la discusión desde lugares ingenuos, en todos los lugares ya, y menos desde los países occidentales, digamos, ¿no? Así que bueno, concluimos, vamos a ir un corte, y después lo que me gustaría, a partir de lo que vimos, y yo sé que aquí hay algunos de ustedes que, los que vinieron en el primer encuentro, pasamos unos materiales como para leer, algunos de los cuales trabajamos ahora. Nuestra idea sería tener un breve intercambio entre nosotros para ver qué estamos viendo, qué pudieron leer, qué les parece, y en cierta forma ir incorporando también digamos, a la gente que hoy nos acompaña y que agradecemos realmente, como para seguir avanzando en el debate.